Este es el ejercicio 7 de la sección 14 y el tema es de presión hidrostática. Entonces recordemos que cuando yo tengo un líquido como este, ¿cierto? Yo puedo hallar presión en cualquier parte de ese líquido. Por ejemplo, en su superficie ahí hay presión, ¿cierto? La superficie del líquido hay presión. ¿Qué presión? En ese caso, lo que hay sobre la superficie del líquido. ¿Qué hay sobre la superficie del líquido? Pues está bien, si está abierto a la atmósfera hay aire y estará actuando la presión atmosférica sobre la superficie. Ahora, si esto es un líquido, a medida que nos sumergimos en el líquido a cierta profundidad H, aquí yo puedo también encontrar una nueva presión, ¿cierto? ¿Cómo calculo esa presión? Como la presión exterior, que se llama P sub 0, que en este caso, en este ejemplo, sería la presión atmosférica, ¿cierto? Ese P sub 0 equivaldría a la presión de la atmósfera, la presión externa sobre el líquido, ¿más qué? Más la presión debida a la columna de líquido, ¿no? A esta columna de líquido. ¿Cuánto es la presión debida a esa columna de líquido? ρGH. Y entonces la presión en este punto, valor de presión es la presión externa más la presión de la columna. Presión externa, P sub 0, presión de la columna, la densidad del líquido por la gravedad, por la altura de la columna de líquido que está sobre el punto que le estoy calculando la presión. Ahora, recordemos que la presión va relacionada con la fuerza, ¿no? Recordemos que presión es fuerza sobre área, de donde yo puedo despejar aquí la fuerza, y la fuerza es presión por área. O sea que sobre este punto acá, debe actuar una fuerza. Y ya sabemos que si fuera ese cilindrito, ¿cierto?, el que tengo sumergido sobre la cara inferior, pues actuaría acá una fuerza, o habría una fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan acá sobre estas caras sobre la cara inferior en este caso de este cilindrito. Entonces sobre esta cara inferior actuarían muchísimas fuerzas, dando como resultante esta fuerza F. Y el valor de esta fuerza F lo calcularía como la presión en este punto por el área que hay acá donde están actuando las fuercitas, ¿cierto? Bueno, teniendo en cuenta eso, tenemos este aparatico. Dice el resorte medidor de presión. Este es un aparato para medir la presión dentro de un líquido. El aparato medidor de presión que se muestra en la figura 14.7 tiene una constante de fuerza de 1250 newton sobre metro. Entonces fíjense en qué consiste el aparatico. Esto es un émbolo cilíndrico. Esto, o sea, si yo veo esto tiene forma cilíndrica, todo el objeto. Esto es un cilindro. Esto viene a ser un cilindro también hueco, ¿cierto? Viene a ser un cilindro hueco así. Dentro de este cilindro entra este émbolo y debajo del émbolo hay un resorte. Resulta que los resortes se deforman. ¿Se deforman con qué? Con fuerza. Si yo le aplico fuerza al resorte, el resorte se me deforma. Usted tiene cualquier resorte, le aplica fuerza, ya sea hacia afuera o hacia adentro, el resorte se deforma, ¿no? Si lo estira, si le aplica fuerza hacia afuera, se estira y se deforma. Si le aplica fuerza hacia adentro, también lo deforma, lo comprime, ¿listo? En este caso, si yo cojo este objetico, ¿cierto? Bueno, si yo cojo este aparatico medidor de presión y vamos a hacerlo más pequeñito, y lo traigo acá y lo pongo dentro de este líquido, pues él me actúa como un medidor de presión. Vamos a hacerlo más pequeñito, como un medidor de presión. ¿Por qué? Si lo pongo acá, ¿cierto?, ¿cuánta fuerza actuará aquí afuera? La atmosférica, la fuerza de la presión atmosférica. Pero yo lo puedo ir, en ese caso, no se les olvide, la fuerza es la fuerza de la presión atmosférica. Pero yo lo puedo ir sumergiendo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo lo sumerjo? La presión aumenta. La presión aumenta. Y por ende, ¿qué pasa con la fuerza? También aumenta.
esta fuerza aumentaría. A medida que yo hundo ese aparatico, esta fuerza va aumentando, se va haciendo más grande. Y si esa fuerza se va haciendo más grande, esa fuerza es la que actúa sobre esta cara del émbolo. Al generar más fuerza, ¿qué le va a pasar a mi resortico? Se va a empezar a comprimir, a contraer. Entonces, a medida que actúa más fuerza, pues mi resortico acá se va a empezar a comprimir, ¿cierto? Y el émbolo va a empezar a bajar, ¿sí o no? Entonces, el émbolo va a bajar cierta distancia. ¿Qué sería aproximadamente esta situación? Mire, a medida que yo bajo, se me incrementa la fuerza, ¿cierto? Baja el émbolo y el resortico se va comprimiendo. Y entre más sumerge este aparatico, ¿qué va a pasar? Va incrementando la presión, por ende la fuerza, y por ende el resortico se va comprimiendo más, ¿cierto? Y entonces, teniendo en cuenta eso, nos dicen, ¿qué nos dice el problema? Entonces, el resto del problema me dice que si esa constante del resorte, de este resorte, es 1250 newton por metro, y el pistón tiene un diámetro de 1.2 centímetros, es importante el diámetro, ¿no? Porque entre más grande el diámetro, mayor será el área. Y va a cambiar el valor de la presión, ¿cierto? Entonces, si el pistón tiene un diámetro de 1.2 centímetros, punto, a medida que el medidor se baja dentro del agua, como lo hicimos acá, ¿qué cambio en profundidad hace que el pistón se mueva? 0.750 milímetros. Entonces, ¿hasta dónde lo sumerjo yo? Si quiero que este pistón, este pistón, se desplace, obviamente hacia abajo, 0.750 centímetros. 0.750 centímetros no alcanza a ser 1 centímetro, ¿cierto? Entonces la pregunta, ¿cuál será la profundidad? ¿Cierto? En este caso la altura de la columna. ¿Cuál será la altura de la columna por encima de él? Si quiero que el pistón se mueva 0.750 centímetros. Si el pistón se mueve 0.750, ¿cuánto se mueve el resortico? ¿Cuánto se me deforma el resortico? La deformación, recuerde que es delta X, pues será la misma, ¿no? 0.750 centímetros. ¿Por qué será la misma? Porque si el émbolo baja, comprime el resorte en la misma proporción, en el mismo 0.750. ¿Listo? Y entonces vamos a hallar esta altura de la columna. Bueno, miremos la solución. Entonces, aquí hay una fuerza actuante, ¿cierto? Y esa fuerza actúa sobre una área, ¿cierto? Sobre una superficie, que es esta cara del pistón. Y esto es un área. Nosotros sabemos que en ese caso, ¿cierto? En ese caso, la fuerza es igual al producto de la presión por el área, por ese lado, ¿sí o no? Sabemos también que cuando sumergimos este aparatico, ¿cierto? Cuando sumergimos este aparatico, sobre él queda una columna de fluido, ¿sí o no? Dependiendo donde esté o dependiendo de la columna, hay una fuerza actuante sobre la cara que está relacionada con la presión, ¿cierto? Y sabemos que en determinada profundidad la presión es igual a la presión externa más ρGH. De los resortes, ¿qué sabemos? Que se contraen o se estiran dependiendo de la fuerza que se aplique, que se cumple en ellos la ley de Hooke, ¿cierto? Entonces, de los resortes sabemos que si yo tengo un resorte, ¿cierto?, que no está ni estirado ni comprimido, y le aplico una fuerza F, ¿ahí qué pasaría en esa situación cuando yo aplique la fuerza F? Que mi resorte resultaría comprimido. Mi resorte se comprimiría así, ¿cierto? Pero resulta que esta fuerza va variando. Entre más yo trate de comprimir este resortico, entre más yo trate de llevarlo, de comprimirlo, tendré que hacer una mayor fuerza. O si usted lo trata de estirar, entre más lo trate de formar, más fuerza tiene que hacer. Esa fuerza es calculable con la ley de Hooke, que le dice que el valor de esa fuerza es igual
a la constante de dureza del resorte o la constante de elasticidad del resorte. Entonces todos los resorticos no son iguales de duros, ¿sí o no? Por ejemplo, el muelle de un carro pues es durísimo. ¿Quién lo deforma? ¿Qué ser humano lo deforma? Nadie, Superman. Pero un resortico, por ejemplo, un esfero, ¿cierto? Los esferos esos retráctiles, un resortico de esos, pues usted lo deforma con los deditos. Entonces, cada resortico tiene su marca, que se llama la constante de elasticidad del resorte. O cada resortico tiene su propia dureza. Y esa lo multiplico por la cantidad de deformación. Entonces, la fuerza que yo tengo que aplicar para deformar cierta cantidad, mire, si yo quiero deformar ese resortico en esta cantidad, mire, en esta cantidad delta X, en esa cantidad delta X, entonces la fuerza que yo tengo que aplicar acá para lograr esta deformación es la constante del resorte por el valor de la deformación y se conoce como la ley de Hooke. Entonces vamos a suponer que mi resorte cumple con la ley de Hooke. Bueno, me dicen acá, profe, la fórmula acá en internet aparece menos. Bueno, aparece menos porque es una fuerza recuperadora. Cuando yo le aplico esta fuerza al resorte, realmente esta fuerza F es mi fuerza externa. Pero el resorte reacciona haciendo una fuerza de igual magnitud, de igual dirección, pero en sentido contrario, F'. ¿Cuánto vale F'? Menos K. Bueno, si la mía vale menos K por X, suponiendo que asumimos esa dirección como negativa, ¿cierto? Entonces la fuerza que haría el resorte sería K por X, K por delta X. O también al contrario, ¿no? Si la mía vale K por delta X, entonces la que hace el resorte es de igual magnitud, pero de sentido opuesto. Y como yo estoy teniendo en cuenta la que hace el resorte, pues este valor es el que debería tomar. ¿Listo? Ese valor es el que debería tomar. Sin embargo, aquí nos interesa la magnitud de la fuerza. ¿Listo? Bueno, entonces no se nos olvide la pregunta del problema. La pregunta del problema es, ¿a qué profundidad debo sumergir ese aparatico? ¿Cierto? ¿Qué profundidad con respecto a la superficie? ¿Para que qué? El resorte se contraiga 0.750. Para que el resorte se contraiga 0.750. Entonces, organicemos. Entonces, esta fuerza de acá, ¿será que tiene alguna relación con esta fuerza de abajo? ¿Esas dos fuerzas estarán relacionadas? La fuerza debida a la presión de la columna y la fuerza que experimenta el resortico estarán relacionadas. Sí. Claro, ¿cierto? Sí. Entre más sumerja el aparatico, Mayor es la presión. mayor es la presión y mayor la fuerza de la columna de líquido y mi resortico experimentará una mayor fuerza. Entonces, esas dos fuerzas van a ser iguales, ¿cierto? La fuerza debida a la columna tiene que ser igual a la fuerza que está experimentando mi resortico. O sea que vamos a decir que F es igual a K. F es igual a K, se me fue acá, a K por delta X, esa es la fuerza del resorte, igual a la fuerza debida a la columna, que es presión por área, ¿cierto? Bueno, la presión, aquí tenemos cómo hallarla, ¿cierto? Pero realmente es la variación de presión. Porque si yo tengo este objeto, ojo, si yo tengo este objeto en la superficie, aquí habrá una presión. Si yo lo bajo, ahí habrá una presión diferente. Entonces, de la parte superior de esta superficie a esta superficie, voy a decir que hay una variación de presión. ¿Cómo consigo la variación de presión? Entonces es sencillo. La variación de presión se consigue como la presión final o la presión en el fondo menos la presión inicial. Así consigo la variación de presión. ¿Listo? Y fíjese, si yo tomo esta ecuación y paso este término al otro lado, ¿qué me queda al pasar ese término al otro lado en esa ecuación? Que P menos P sub 0 es igual a ρ GH.
O sea que ¿cuánto es la variación de presión? ρGH. La variación de presión es el valor de la presión debida a la columna que está sobre el objeto. ¿Listo? Eso fue lo que varió la presión. Y entonces aquí vamos a tener K por delta X es igual a ¿qué? A ρGH por el área. Y fíjese que de acá voy a despejar la altura de la columna. ¿A qué es igual la altura de la columna? Entonces, el K lo dejamos quietico al otro lado de la ecuación, ¿cierto? El delta X lo dejamos quietico y pasamos a dividir a ρ, la densidad del líquido, la gravedad y el área. Y fíjese que nosotros conocemos todo esto, porque K es la constante del resorte, la conocemos. Delta X es la deformación que sufre el resorte, la conocemos, nos la dan en el problema, ¿cierto? Son los 0,750, 0,75. La densidad del líquido, ¿dónde estoy haciendo estas pruebas? En agua. Entonces yo conozco la densidad del agua. G es la gravedad y A es el área del émbolo, ¿cierto? El área de este émbolo. Entonces conozco todo, reemplazo con los datos que me dieron y encontramos que la altura de esa columna, bueno, y aquí está el reemplazo. Entonces la constante del resorte me la da el problema, 1250 Newton sobre metro. Ojo, la deformación del resorte 0,750 centímetros, paso ese valor a metros, entonces 1 metro 100 centímetros, y aquí fíjense cómo ya puedo cancelar centímetros y centímetros, y esto, al dividir 0,750 entre 100 ya me queda en metros, ¿sí o no? Abajo, la densidad del agua, 1000 kilogramos metro cúbico, eso está estandarizada, ¿no? La gravedad está estandarizada, 9,8 metros segundo cuadrado, y el área del pistón, como me dice que el diámetro del pistón es 1.2 centímetros, ese 1.2 centímetros lo paso a metros, me queda 0,012 metros, y entonces recuerde que el pistón es circular, y el área de un círculo es pi cuartos, diámetro al cuadrado, en función del diámetro, no en función del radio, en función del diámetro, pi cuartos, diámetro al cuadrado. Listo. Si hacemos las operaciones, allá podemos encontrar la profundidad. Miremos de las unidades cómo vamos. Entonces, este metro podría cancelarlo con este metro, ¿cierto? Arriba tendría Newton, ¿cierto? Y abajo, ¿qué tengo? Fíjese que tengo kilogramo, metro, segundo cuadrado. Estos tres que me forman. Newton. Estos tres me forman Newton. Y estos tres, con este Newton de arriba, lo cancelo. Bueno, y acá fíjense. Esto me daría metro cuadrado sobre metro cúbico. ¿Qué me van a quedar? Metros. Que van para el numerador, ¿no? Porque están en el extremo. O sea, esta altura está en metros. 8.45 metros, ¿cierto? Entonces, debo sumergir este aparatico una profundidad de 8,45 metros para que la columna de agua que queda sobre él ejerza una fuerza que genere sobre el resorte una deformación de 0,750 centímetros.